habíamos analizado el primer tejido básico, que es el epitelial. Hoy vamos a empezar a analizar el tejido conjuntivo o conectivo. Si decimos conjuntivo o conectivo, estamos hablando del mismo tejido. Primer dato. Este es un tejido totalmente diferente al tejido que nosotros vimos la clase pasada, porque vamos a ver que él está constituido por células que son totalmente distintas entre ellas. Hay células chiquitas, células grandes, células alargaditas, células con prolongaciones, células totalmente diferentes. Es más, entre las células no están unas con otras, sino que están distanciadas. Ese sí que hay un distanciamiento entre las células. Y el espacio que hay entre célula y célula es lo que se denomina sustancia intercelular. Pero esa sustancia no es un espacio que está ocupado así por un vacío solamente. Esa sustancia es una sustancia que está formada por elementos proteicos y por agua, y también tiene un elemento que no teníamos anteriormente en el tejido epitelial, que son la presencia de fibra. Y eso hace que, de acuerdo a la cantidad de fibras, de acuerdo a la cantidad de células, exista una clasificación del tejido, que lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, la clase de hoy es un poquito compleja, vamos a andar un poquito rápido, y vamos a tratar de describir los elementos, por lo menos los elementos principales, ¿sí? Entonces yo voy a... Profe, disculpe, ¿Sí? ¿me puede decir cómo se llamaba el espacio que había entre las células? El espacio entre células se llama espacio intercelular. Intercelular, ¿sí? Gracias. Es lo mismo que sustancia intercelular. La sustancia intercelular está ocupando el espacio intercelular. El espacio es realmente, como dice el nombre, es un espacio. ¿Qué hay en ese espacio? Hay una sustancia intercelular. Y esa sustancia está con proteínas, con agua, está con diversos elementos que nosotros vamos a describirlo ahora. ¿Dónde está eso? En la sustancia intercelular. ¿Dónde está la sustancia intercelular? Está en el espacio entre célula y célula, que se llama intercelular. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero quiero que vean la diferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Me puedo explicar? Profe, ¿se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a lo nuestro. Vamos a dividir la clase, vamos a ver una parte ahora y después en la clase siguiente vamos a continuar analizando el tejido conectivo. Lo que vamos a ver hoy, y lo puse así a propósito para que se acuerden que decir conectivo o conjuntivo es lo mismo. Y nosotros vamos a ver la composición en esta clase de los tipos celulares de las fibras, y vamos a hacer en el final de la clase una clasificación. Bien, dijimos tejido conjuntivo, tejido conectivo, es uno de los tejidos básicos. Acuérdense, el epitelial, el conjuntivo. ¿Cuál era el otro básico? Glandular. No, el glandular está dentro del tejido epitelial. El ¿Sí? corporal. El Corporal. corporal. No sabría decir a qué te referís, porque en realidad todos los tejidos, como pertenecen al cuerpo, podemos decir tejidos corporales, ¿no? ¿Tejido nervioso? ¿Cómo? ¿Nervioso? ¿Tejido El nervioso? nervioso es el tercero, y el cuarto, ¿cuál sería? Tejido muscular. Perfecto. Entonces, epitelial, conjuntivo, nervioso y muscular son los 4 tejidos básicos. Eso, grábenselo acá. Bueno, ¿cuáles son dijimos que está formado por células, y la sustancia que está entre las células, que esa sustancia que está entre las células, que se llama sustancia intercelular, está formada por lo que se llama sustancia amorfa.
amorfa, y fibras. Entonces, la sustancia intercelular está formada por la sustancia amorfa, que es todo lo que hay entre las células que no tiene fibra, y la fibra. Ya vamos a ver en el gráfico para que se puedan orientar. Las funciones del tejido conectivo son fundamentalmente, son estas que están mencionadas acá, que son varias. Tiene función de sostén, porque el tejido, un ejemplo de tejido conectivo son los huesos y los cartílagos. Fíjense la variedad de tejidos conectivos que nosotros tenemos, y si pensamos solamente la diferencia entre hueso y cartílago, son tejidos, parece que son totalmente distintos, y sin embargo son tejidos conectivos. El micrófono, hay un micrófono encendido. Se llama conectivo porque tiene función de conectar entre los tejidos, hacer la conexión entre tejidos. Acuérdense que el tejido conectivo era el tejido que estaba por debajo del tejido epitelial y era el que le daba la asistencia de la nutrición a través de los vasos sanguíneos, porque el tejido epitelial, ¿se acuerdan que no tenía vasos sanguíneos propios? Y le llegaba la nutrición a través del tejido conectivo que estaba por abajo. Una de las funciones del tejido conectivo es hacer de conexión entre los tejidos. También nos sirve de protección y de defensa, porque las células que tiene este tejido son células que van a fagocitar. Algunas de esas células tienen función de fagocitosis. Tenemos macrófagos que tienen la función de comer, de fagocitar partículas extrañas al organismo, o también partículas que el organismo ya no las necesita más. También tenemos células como por ejemplo son los linfocitos, que pertenecen al tejido conectivo y son células que nos ayudan a nosotros en la defensa del organismo. Ahora, por ejemplo, que estamos en pandemia, esas células están sumamente activas en aquellos organismos que fueron atacados por el coronavirus. ¿De dónde salen esas células? Salen de este tejido conectivo. Bien, también tienen función de depósito, y esa función de depósito es porque nosotros en el organismo, nosotros digo, y los animales también, tenemos células que se llaman células adiposas o adipocitos, que sirven para hacer una reserva de energía en el organismo. Entonces, esas células adiposas, ¿de dónde son? Son del tejido conectivo. Sirven de nutrición porque los vasos sanguíneos van a transportar elementos que son absorbidos en el epitelio intestinal y van a transportar los elementos a distintos órganos, después de hacer todo un proceso de digestión. Sirven de intercambio también porque, por ejemplo, si yo tomo de ejemplo el intercambio gaseoso que se hace en los pulmones, se los hace a través de un glóbulo rojo que está llevando oxígeno. Y ese glóbulo rojo es una célula del tejido conectivo. Es una célula de la sangre, pero la sangre es un tejido conectivo. Entonces, ese intercambio de gases que atrapa un poco de oxígeno y deja el anhídrido carbónico en los pulmones es una función de intercambio. Y finalmente, para explicar algunas de las funciones, solamente porque son numerosas, tiene una función de reparación. Cuando nosotros nos lastimamos, aparece el tejido conectivo para reparar. Si nosotros nos caemos, nos raspamos los codos, las manos, las rodillas, se forma como una cascarita en ese sitio de roce. Eso que se está formando para reparar el tejido epitelial es un tejido conectivo. Si nosotros nos fracturamos, ese hueso que también es tejido conectivo, primero aparece un tejido conectivo general, que lo vamos a ver al principio,
que después va a tratar primero de consolidar los huesos y después va a tratar de reorganizarse otra vez en el antiguo tejido. Profesora, Entonces, sí. disculpe, usted lo que llama el hueso ese del tejido conectivo sería lo que todos llaman callo óseo, ¿no? Exactamente, exactamente. No, porque no entendía Sí. nada yo. Sí, es eso. Primero comienza por una vascularización que trae células y esas células van a sintetizar sustancia y van a sintetizar fibra y después todo ese sitio se va a calcificar y después van a aparecer nuevas células óseas y recién ahí el hueso va a comenzar a estar reparado, ¿sí? Pero todo el proceso de reparación de los tejidos está basado en la reparación con la asistencia del tejido conectivo, ¿sí? Si nosotros nos lastimamos y a veces crece algo que parece que ya no es tan como era antes sobre nuestra piel, eso que está creciendo, que trató de reparar, es un tejido conectivo que intentó juntar las partes, las heridas, y esa es la función que tiene el tejido conectivo, ¿sí? Dijimos que cada vez que hablamos de un tejido... las plaquetas? ¿Cómo? En el tejido conectivo se encontrarían también las plaquetas. Y claro, las plaquetas son parte de la sangre y la sangre es un tejido conectivo, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos un tejido conectivo especial. Bueno, ¿cuál es el origen del tejido conectivo? El origen es la capa media, la hoja embrionaria media. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de hojas embrionarias hablamos de ectodermo, mesodermo y endodermo? ¿El tejido epitelial salía de qué hoja? ¿De los ¿Tres? tres? De los tres. No, de lo endodermo. No, De los tres. de los tres. De los tres. En los tres estaba. De los tres, se origina de las tres hojas embrionarias. Tenemos ejemplos de epitelio que salen de las tres hojas embrionarias. Ahora, este tejido sale solamente de la hoja media, que se llama mesodermo, pero no sale como tejido conectivo, sale como un tejido anterior, como un tejido previo, que se llama mesénquima, o tejido mesenquimático. Y ese tejido mesenquimático, a medida que se va localizando en las distintas partes, cuando el feto está siendo formado, va a dar origen al tejido conectivo, va a cambiar algo en sus células y en su sustancia fundamental y se va a transformar en un tejido conectivo. En resumen, hay que saber que el tejido conectivo sale de la hoja media, que no sale como tejido conectivo directamente, sino hay un tejido anterior que se llama tejido mesenquimático o mesénquima, que después va a cambiar a tejido conectivo. Bueno, este es un esquema que lo habrán visto en los libros y está representando los elementos que tiene el tejido conectivo. Dijimos que tiene células diferentes que están representadas acá por esquemas diferentes. Estas células se llaman adipocitos, estos se llaman eosinófilos, linfocitos, macrófagos, mastocitos. Tienen un sinnúmero de células. Nosotros vamos a describir algunas de esas células de acuerdo al tiempo que tengamos. Aparte, fíjense que las células no están juntas unas con otras, están cerca, pero no están pegadas. Acá yo no hablo de sonulocludes, no hablo de desmosomas, no hablo de hemidesmosoma, porque acá no hay membrana basal, nada. Las células es como que están suspendidas en esa sustancia fundamental. Y hay fibras, acá hay fibras. Hay elementos fibrosos que lo que le ayudan al tejido es hacer un tejido mucho más resistente, ya que las células no están unidas entre ellas, hay un material fibroso que le va a dar una solidez diferente. Y esas fibras son de tres tipos. Son unas fibras que se llaman fibras colágenas, otras se llaman fibras elásticas y otras se llaman fibras reticulares.
Esto es lo que nosotros tenemos que entender en el tejido. El tejido conectivo tiene células diferentes, no son iguales entre ellas, y tiene una sustancia que está entre las células. Y en esa sustancia que está entre las células, nosotros vamos a encontrar que hay lo que se llama una sustancia fundamental amorfa, porque no tiene, amorfa es que no tiene forma, y tiene fibras que están incluidas en ella, ¿sí? Entonces los elementos del tejido conectivo son células, sustancia fundamental y fibras. Estos elementos están por fuera de la célula, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se está...? ¿Sí? Y si no está por fuera de la célula, ¿no sería extracelular en vez de intercelular? Es lo mismo, Ah, ok. es lo mismo. Es extracelular, pero Ah, es intercelular porque está entre las células, ¿sí? Pero bueno, es lo mismo. Muy bien, gracias. está muy bien. Bueno, Entonces, profe, no existe membrana, perdón, basal. no existe, no existe. El tejido conectivo va a ayudar a fabricar la membrana basal cuando tiene un epitelio allá arriba, va a ayudar a sintetizar, pero él no tiene membrana basal, ¿sí? Yo les voy a mostrar cómo tenemos que interpretar el tejido conectivo. Esto que está acá está puesto así como para que ustedes vean cuál sería una diferencia. Nosotros veíamos antes el tejido epitelial formado por células iguales y apretaditas unas contra otras, porque hay medios de unión entre ellas, ¿sí? Lo que vendría a estar representado por este paquete de galletitas, donde las galletitas son todas iguales y no hay espacio entre ellas porque ellas están muy apretadas en el paquete, están muy juntitas. ¿Es así o no ustedes que consumen esto? ¿Sí o no? Sí, Las Sí, galletitas. profe. están muy apretados. ¿Cómo? Sí, están como en capas, digamos. Claro, También. es exactamente, y están muy juntitas, y son todas iguales. Bueno, el tejido epitelial está representado por estas galletitas. Ahora, el tejido conjuntivo, si ustedes agarran un paquete de estas galletitas, variedad, surtidos, eso, ustedes lo agitan, hay movimientos entre ellas. Hay movimiento entre nuestras células, vamos a decir así, entre las galletitas. ¿Sí o no? Sí, no, está todo unido. O Sí, sea, profe. a ver si entendí porque estoy también de vuelta perdido. O sea, sin el tejido conectivo, las células se puede decir que van a estar dispersas o van a tener un movimiento. Con el tejido conectivo es como que van a estar más, sí, van a estar más unidas. Eso es lo que quería decir. A ver, estamos hablando de dos tejidos diferentes. Este que está acá arriba es el tejido epitelial. Las células están muy juntas entre ellas. Si yo muevo el paquete, vamos a ver, el paquete le queda muy ajustado, las células no tienen un movimiento, las galletitas no tienen un movimiento. Si yo haga, eso vendría a representar el tejido epitelial que vimos en las clases anteriores. Y esto vendría a estar representando el tejido conectivo. Hay un movimiento entre las células porque las células, las galletitas, no están pegadas unas con otras. Y fíjense que esas tienen formas diferentes, tienen tamaños diferentes y colores diferentes. Esto es lo que me vendría a representar a mí las células del tejido conectivo. Son todas del mismo tejido, pero son todas diferentes. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Ahora vamos a ver un poquito más. Si yo quiero completar la imagen que me tiene que quedar a mí en la mente del tejido conectivo, podría estar representado, por ejemplo, por este postre que está acá. ¿Qué es lo que se está queriendo mostrar acá? Acá están las células, las frutas, cada una de las frutas diferentes está representando un tipo celular diferente. Y la sustancia intercelular o sustancia amorfa está
en esta gelatina que no tiene color, que está separando, que está sosteniendo a esas células. ¿Sí? Dentro de la sustancia se pueden mover las células, ¿sí, verdad? Se pueden mover las células, depende de la consistencia de la sustancia. Puede ser, por ejemplo, la sangre tiene una consistencia líquida, las células se mueven, pero los otros tipos de tejido conectivo tienen una consistencia no tan fluida como la sangre, pero que permite también el desplazamiento de las células. El cartílago se parecería más a esto, donde la sustancia amorfa, la sustancia intercelular, tiene un aspecto un poco más consistente, pero no tiene la dureza del hueso. Entonces, esa le va a permitir cumplir la función de amortiguar el peso. Depende del tejido conectivo, esta sustancia va a ser más fluida o más consistente. Si yo voy al hueso, esta sustancia acá está calcificada. ¿Sí? Acá tiene células, pero esta sustancia se le depositaron sales ahí adentro y hace que sea tan duro. Por eso los huesos son duros. ¿Me expliqué? Sí, se entiende, Sí, profe. se entiende. Es, Bien. digamos, no sé, como un yogur con cereal, la sustancia sería el yogur y las células serían el cereal, Los digamos. cereales, exactamente, perfecto, mejor ejemplo todavía. Y me está faltando agregarle esto, ustedes que les gusta la sopa, me imagino, son como Mafalda, que no le gustaba nada. Bueno, esto, le está faltando un elemento más que está representado por estos fideos que están acá. ¿Qué es el elemento fibroso? Acá, las células serían cada una de las verduras que tiene este plato, la sustancia intercelular o sustancia amorfa es más líquida, y acá está el elemento fibroso. Eso le da una mayor consistencia. ¿Sí? Sí, Sí, se entiende. Bueno, Sí. acuérdense de estos tres elementos. Depende, vamos a ver después, que depende de la proporción que hay. Por ejemplo, acá hay pocas fibras, o no se ven fibras, por ejemplo. No se ve, es raro, pero porque acá no hay nada que represente la fibra. Pero vamos a suponer que tiene alguna fibra, pero tiene muchas células y tiene sustancia fundamental. Eso me va a permitir a mí clasificar al tejido. Hay otros tejidos que tienen muchas fibras y tienen menos células y menos sustancia fundamental. Entonces, siempre hablando dentro del tejido conectivo. Eso me va a permitir a mí clasificar de otra forma. Entonces, voy a utilizar la proporción que existe entre células, sustancia y fibra para hacer una clasificación al final de la clase. Ahí está. Estamos en condiciones de empezar a describir las fibras, que sería el elemento un poco más complejo, un poco más diferente a lo que normalmente analizamos, ¿sí? Sí, profe. Está bien. Bien, entonces dijimos que hay tres tipos de fibras: colágenas, reticulares y elásticas. Las fibras colágenas son las fibras más frecuentes del tejido conectivo, son las fibras proporcionalmente más importantes. Estas fibras colágenas son, en un estado fresco, cuando yo las veo en un tejido conectivo, ellas no tienen color, son incoloras. Estas fibras son gruesas, tienen de 1 a 10 micras de diámetro. Fíjense que es el diámetro más o menos de una célula. El tamaño de una célula tienen estas fibras. 10 micras tiene cualquier célula. Generalmente las células están alrededor de ese tamaño. Un glóbulo rojo mide prácticamente 8 micras de diámetro, un neutrófilo mide 12 micras de diámetro. Bueno, estas fibras miden 10 micras de diámetro aproximadamente, entonces son consideradas fibras gruesas.
Ahora, esas fibras a su vez están compuestas por unidades más pequeñas. Las fibras están compuestas por lo que se denominan fibrillas, como vemos acá. Si nosotros vamos nos vamos hacia el interior de una fibra de 10 micras, tomamos otra unidad que le sigue en tamaño y vemos que está constituida por lo que se llama fibrilla de colágeno. Y esa fibrilla de colágeno, a su vez, está constituida por una unidad más pequeña, que es la microfibrilla. Entonces tengo una fibra que está constituida por fibrilla, y esa fibrilla constituida por unidades mucho más pequeñas que se llaman microfibrillas. Y esas microfibrillas tienen en la microscopía electrónica una imagen donde va alternando zonas claras y zonas oscuras, como se ve acá en este esquema. Y esa alternancia de zonas claras y oscuras se debe a la disposición de la molécula de tropocolágeno con la cual están formadas. Esa superposición va a dar una imagen más oscura cuando la fracción que se superpone con la molécula que está por debajo es mayor, va a dar una imagen oscura. Y va a ser más clara porque hay espacios que no están cubiertos porque hay un distanciamiento entre esas moléculas. Esto ya es a un nivel de microscopio electrónico. Entonces, cuando yo hablo de fibras de colágeno, hablo de esta estructura. Cuando hablo de fibrilla de colágeno, hablo de la composición más pequeña de esa fibra, y mucho más pequeña todavía me doy cuenta en el microscopio electrónico que están formadas por las microfibrillas que están constituidas por moléculas de tropocolágeno superpuestas parcialmente, como se ve acá en este esquema. Muy bien, acá nosotros tomamos a partir de la microfibrilla, vemos otra vez el final de la diapositiva anterior, y vamos a ver que esa molécula de colágeno en realidad está formada, y después voy a explicar la importancia de este conocimiento tan pequeñito así, está formada por lo que se denominan cadenas alfa. Esas cadenas alfa se van a enrollar, así como da la imagen esta, para formar esta estructura que es la microfibrilla. Entonces, esa microfibrilla está compuesta en realidad por 3 cadenas alfa que están enrolladas. ¿Esas cadenas de qué son? Son cadenas de aminoácidos, distintos tipos de aminoácidos. Y la imagen que tengo acá es la imagen de cómo se ve en el microscopio electrónico las microfibrillas. Esa parte más clara y más oscura que pertenece a la superposición parcial de esta molécula de colágeno. Ahora, si ustedes miran un poco... Sí. ¿Cómo era que dijo de las 3 alfas? Cadenas, alfa. ¿Eso me pregunta? Sí, como dijo, la microfibrilla estaba formado. Las fibrillas están formadas por lo que se denomina tropocolágeno, las microfibrillas, ¿no? Las microfibrillas están formadas por tropocolágeno. Y ese tropocolágeno está formado por cadenas de aminoácidos. Ahora, esas cadenas no son cadenas lineales, sino que son cadenas que están enrolladas entre ellas, están como espiraladas. Y esas cadenas de aminoácidos van a ir organizando y combinando. Esa secuencia de aminoácidos no es siempre la misma, sino que el orden de los aminoácidos, por ejemplo, si yo les digo un nombre de un aminoácido, que es la glicina, la prolina, la hidroxiprolina, se van a ir combinando en forma diferente y van a dar origen a cadenas diferentes. Y ustedes ven que acá en este esquema hay 2 cadenas que están representadas de la misma forma, que son 2 cadenas iguales.
que están mencionadas como cadenas alfa 1 y esta cadena alfa 1. Y hay una cadena que es diferente, que está denominada como alfa 2. En la microfibrilla, las cadenas pueden ser todas iguales, pueden ser 2 iguales y una diferente, y la cadena pues es diferente. ¿Por qué? Porque tiene una secuencia de aminoácidos diferentes. Entonces, esto es bastante complejo, pero vamos otra vez a entender lo mínimo necesario, porque me gusta quedarme con lo mínimo necesario. Tengo una fibra de colágeno, la más abundante, la más importante, gruesa. Esa fibra está formada por una fibrilla. Esa fibrilla está formada por una microfibrilla que está constituida por una molécula de tropocolágeno. ¿De dónde sale esa molécula de tropocolágeno? Está formada por unas cadenas de aminoácidos. Esas cadenas de aminoácidos pueden ser, porque son 3 las que va a formar la molécula, son 3 cadenas, pueden ser cadenas iguales o diferentes. De acuerdo a si son iguales o diferentes, el colágeno va a ser denominado de una forma distinta. Está difícil, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las denominaciones del colágeno en cada caso? Ya vamos a ver. Contéstenme porque pienso que ya los desmayé con todo esto. La última No, parte yo, me olvidó. La que depende, la que hace que se clasifiquen. Sí, la que hace que se clasifiquen van a ser estos tipos de cadenas, si tienen cadenas iguales o cadenas diferentes. Ahora yo les voy a mostrar un gráfico que ustedes lo tienen en el libro, pero que no lo necesitamos saber así en detalle, sino por lo menos interpretar, por lo menos tener una idea de que no hay un solo tipo de colágeno, sino que, ¿saben qué? Creo que hay más de 28, 29 tipos diferentes de colágeno. Y esa diferencia entre los colágenos, ¿dónde está? ¿Dónde radica? En la constitución de esta triple hélice que está acá. ¿Sí? Si tienen todas iguales o si tienen diferentes. Vamos a mirar enseguida el gráfico de los colágenos. Bueno, estas fibras colágenos tienen este trayecto así ondulado como está ejemplificado acá en esta diapositiva. Acá están las células, que este colágeno está formado por las células estrella en doble sentido del tejido conectivo, que es el fibroblasto. Y esto es como se ve en el microscopio óptico a estas fibras. Tienen este trayecto ondulado. Y con la coloración de hematoxilina y eosina, yo las veo así con esta tonalidad acidófila. ¿Sí? Estos son los núcleos de las células que están sintetizando ese colágeno, que son los fibroblastos. Acá vemos otra vez las fibras colágenas, tenidas acá en este caso con hematoxilina y eosina. Veo núcleos de las células y todo lo que se ve en el trayecto ondulado son fibras colágenas. ¿Dónde están esas fibras colágenas? Están ocupando parte del espacio que le deja la sustancia fundamental. Sustancia fundamental amorfa que está en el espacio intercelular. Ahora, si yo quiero colorear ese material con otra técnica que no sea la hematoxilina y eosina, ocupo una coloración que se llama tricrómica de Mallory. Y esta coloración, fíjense, a estas mismas fibras, con esa coloración, yo las veo con esta tonalidad azulada. ¿Y para qué quiero yo verlas con una tonalidad azulada? Pasa que en el microscopio, a veces, después ustedes se van a dar cuenta, que es difícil ver si esto es una fibra colágena o es una fibra muscular. Entonces, para estar muy segura que es una fibra colágena,
yo aplico una tinción que se llama tricrómica en Maiori, que ustedes hoy van a ver en los preparados. Y cuando eso me da una coloración azul, quiere decir que esas son fibras colágenas. Es el positivo para fibras colágenas. Acá en esta parte de abajo veo esas fibras colágenas teñidas con otra técnica que se llama técnica de Van Gieson, que me tiñe las fibras colágenas con una tonalidad así como si fuese de un color amarronado, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Están ahí? Sí, sí El se ve. color ladrillo, ¿eh? Color ladrillo, exactamente. Sonó más lindo el color ladrillo que el amarronado que yo dije. ¿Cómo Está se bien. llama la técnica? Van Gieson. Van Gieson se escribe. Pero eso, a ver, Profe, ¿esa técnica siempre se usa para fibras colágeno o para otras cosas también? se ocupa para otras cosas también. Se ocupa para detectar dónde hay tejido conectivo, ¿sí? Solo que yo sé que cuando hay muchas fibras colágenas las veo con esa tonalidad. Lo que le tiene que llamar a ustedes la atención cuando ven algo en el microscopio es, primero de todo, qué es lo que uno se fija, es el color. Normalmente nosotros empleamos preparados que están con la tonalidad de la diapositiva que está a mi izquierda. Pero cuando esto está así, yo veo una imagen azul, yo tengo que pensar, ¿qué está queriendo mostrarme esta coloración? Porque no es una coloración que ustedes van a ver frecuentemente. Entonces, es el primer llamado de atención. ¿Y qué es lo que se colorea de azul? Bueno, en este caso son las fibras colágenas que esta técnica que se llama técnica de Maiori las tiñe así con esa tonalidad. Y acá que veo marrón, no veo como esta que está acá, sino que las veo de color marrón, es algo que se está queriendo destacar. Entonces les tiene que llamar la atención. ¿Por qué aparece esa color? ¿Por qué aparece ese color? ¿Qué técnica es? Entonces yo comienzo a asociar la técnica de coloración con lo que me está queriendo mostrar. Si veo uno azul, digo, confirmo si esto es Maiori. Si es Maiori medio azul, son fibras colágenas. Ese es el razonamiento. Pero lo primero que les tiene que llamar la atención es el color que tiene la fotografía, en este caso, que ustedes están viendo. ¿Estamos? Profe, Sí. entonces, los tres nos permiten clasificar, digamos, o verificar, digamos, que hay fibras colágenas, nada más que Exacto. debemos saber los nombres. Sí, tienen que saber los nombres. Aunque no se acuerden los nombres, porque no es necesario, porque nunca la pregunta, ojo, nunca le vamos a preguntar qué técnica es, porque no tiene sentido, porque no nos sirve saber qué técnica es. Pero sí saber que las fibras colágenas con Maiori se ven de este color. Es más, a veces se utiliza la técnica para darles una ayuda. Y les decimos en el parcial, esta técnica de Maiori tiñe fibras colágenas, fibras musculares, fibras elásticas, entonces ustedes tienen que elegir fibras colágenas, porque las que tiñe son las fibras colágenas. ¿Sí? Sí. Entonces, El color marrón, ¿cómo dijo que se llama? Van Gieson se escribe, con G. Van, con B corta, separado, Gieson, se dice Van Gieson. ¿Sí? Profe, entonces lo principal que tenemos que tener en cuenta para verla en microscopio es el Sí. color y las ondas que tiene. Sí, o sea, lo principal, en realidad son todas cosas importantes, pero lo primero que te choca a la vista es el color. Cuando yo pongo un preparado o pongo la imagen, y no es el rosado, no es el acidófilo y el basófilo de siempre, digo, ¿qué me está queriendo mostrar esta técnica? ¿Sí? ¿Sí? O sea, no Sí, miren sin pensar, piensen, porque ese dato les va a ayudar a ustedes después a diagnosticar. Si yo les digo, esta técnica del Maiori me está mostrando fibras musculares o fibras colágenas, ustedes tienen que saber
que si yo digo Mallory y las veo de color azul, son fibras colágenas, no pueden ser fibras musculares. ¿Está? Sí, profe. Sí, Bien. se entiende. Bien. Bueno, acá está el dato de las fibras colágenas. Hay esas cadenas que dijimos, esas cadenas alfa, alfa 1, alfa 2, hay 30 tipos diferentes de cadenas alfa. Y esas combinaciones de cadenas alfa me van a dar colágenos diferentes, ¿sí? Acá dice más de 20 tipos, en realidad creo que hay 28, 29, y posiblemente haya más todavía a esta altura del avance que hay en la ciencia. No todo el colágeno está dispuesto así como si fuese fibra. Hay alguna parte del colágeno que está dispuesto, que se organiza no como fibra, fibrillas y microfibrillas, sino que está dispuesto como si fuese una red. Entonces, a ese tipo de colágeno se lo llama colágeno reticulado. Eso es un dato más. Ahora, si ustedes después miran en los libros, van a ver la localización de los distintos tipos de colágeno. Hay 2 o 3 o 4 tipos de colágeno que nosotros tenemos que tratar de recordarlos. De esos 28, 30 colágenos, vamos a tratar de razonar con 2, 3 o 4, que son los primeros y los más abundantes. Hay un colágeno que se llama colágeno de tipo 1, donde tiene una cadena alfa diferente y 2 iguales que están representadas acá en lo que dice composición. Tiene una cadena alfa 1 y tiene una cadena alfa 2. De la alfa 1 tiene 2. Ahora, ¿dónde está ese colágeno? Fíjense que ese es el colágeno que está formando parte de la estructura de la piel. Están los huesos, están los tendones, están los ligamentos. Es el 90% del colágeno del organismo, el colágeno tipo 1. El colágeno tipo 2, fíjense cómo cambia la conformación. Las cadenas alfa son todas iguales. Y acá ese tipo de colágeno está formando el cartílago. Y por eso nosotros ya tenemos una diferencia entre huesos y cartílago. Entonces, volvemos. El 90% del colágeno del organismo está formado por colágeno tipo 1, que es el que está en la piel, que es el que está en los tendones, en los ligamentos, en el hueso. Y el colágeno tipo 2, que es diferente, está formando parte del cartílago, está en el cartílago. El colágeno tipo 3, nosotros vamos a tener que está rodeando al músculo liso. Acá está la ubicación que después ustedes van a ver. El colágeno tipo 4, que está formando parte de lo que se llama lámina basal dentro de la membrana basal. Entonces, y también cuando solamente forman, no como membrana basal, sino como lámina basal, ahí está el colágeno tipo 4. Entonces, yo diría que estos primeros serían los colágenos más importantes. El colágeno tipo 1, el colágeno tipo 2, el colágeno tipo 3, y así vamos disminuyendo, porque no podemos memorizar eso. Eso está, el que necesita lo consulta, pero lo bueno sería que ustedes registren que hay diferentes tipos de colágeno, que esa diferencia entre los colágenos se dan por las diferencias entre las cadenas, cómo esas cadenas se combinan, y que hay más de 30 tipos diferentes de cadenas, que originan entre 28, 30 o más tipos de colágeno de acuerdo a la conformación, y que el tipo 1 es el más abundante. Fíjense, Profe, te consulto. ¿Sí? Yo ayer estuve mirando en el Geneser y solo me aparecían 4 tipos de colágeno. El 1, el 3,
El 4 y el 6, creo. Ajá. Eso te quería consultar porque me decís que hay más de 20, 28. Sí, fíjate acá. Está más Eso, abajo en el libro de Génesis. Está mucho más abajo. En el RUR En- también está bien completo. ¿En el mismo Génesis? Yo creo que está, porque creo que esta información también sale de ahí, no me acuerdo ya en este Sí, momento. de ese libro es. Bien. La imagen que usted puso es del libro, porque Bien. yo encontré esa misma imagen ayer. Está bien, por ahí, no sé si es libro el que tenés o es copia de algo, por ahí se sintetiza porque uno no trabaja con el conocimiento de todo esto, trabaja con un conocimiento general que hay muchos tipos de colágeno. Y si necesita algo, va y consulta, pero tiene que saber que hay muchos tipos de colágeno y la diferencia está en la conformación, en la combinación de las cadenas que se dan. ¿Sí? No vamos a preguntar jamás cuáles son los tipos. Solamente, posiblemente entre el primero y el segundo, que hay una gran diferencia. Por ahí una parte teórica podría ser una pregunta: el colágeno de tipo 1, ¿dónde se encuentra? Y les da la opción de hueso, cartílago, membrana basal. Entonces ustedes tienen que marcar el hueso. Pero si marcan el cartílago, ya sería como un poquito, una equivocación un poco importante marcar el colágeno de tipo 1 en el cartílago, porque el cartílago tiene colágeno de tipo 2. ¿Sí? Serían esos 2, 3 colágenos que tendrían que prestarle más atención. ¿De acuerdo? Claro, se podría decir que cada vez se hacen más específicos, digamos. Exactamente, y proporcionalmente también va disminuyendo, ¿sí? ¿Estamos? Sí, se entiende. Bien, bien, entonces hay muchos. ¿De dónde sale el colágeno? Sale de esta célula que se llama el fibroblasto, va a ser la que va a captar los aminoácidos, los va a organizar, va a hacer la síntesis de proteína que va a estar dirigida claramente por el núcleo y por el ARN, y esos van a trabajar, va a tener una parte de síntesis, estas fibras de colágeno, una parte se sintetiza acá dentro de la célula, que es la parte que corresponde a la captación de aminoácidos, a la organización de esos aminoácidos, a ese empaquetamiento que se hace en el aparato de Golgi después que salió del retículo. Pero esa síntesis no va a terminar ahí, sino que esas moléculas que se llaman, en esa etapa se llaman precolágeno, van a terminar de salir del aparato de Golgi y van a salir afuera de la célula como moléculas de tropocolágeno, y esos químicamente van a tener una acción enzimática que les va a cortar el borde de esas moléculas y va a permitir el ensamblaje para formar lo que es la microfibrila. Todo ese proceso se hace por fuera de la célula. Eso también ustedes tienen un esquema. Este esquema está refiriendo a los pasos. Tenemos que saber esos pasos. Y yo me conformaría con que ustedes sepan que hay una síntesis de proteína, que esa organización de los aminoácidos en las cadenas se hace con la ayuda, claro, del ARN, que los va a estar organizando. Ellos van a pasar por el retículo endoplásmico rugoso y después por el aparato de Golgi, y van a salir al espacio externo de la célula, donde van a sufrir cambios químicos por enzima. ¿Qué significa? Que, fíjense acá en esta parte, le corta el borde de los extremos de esta molécula para permitir el ensamblaje con otras moléculas. Y eso es lo que se llama la formación ya de un colágeno maduro. Una etapa se hace dentro del citoplasma de la célula y otra etapa se hace por fuera. ¿Sí?
no estudien los pasos químicos, porque esa parte de la química escapa un poco al interés que nosotros tenemos. Solamente saber que hay una organización de aminoácidos, esos aminoácidos pasan por el retículo aparato de Golgi, salen de la célula, sufren cambios enzimáticos, y esos cambios enzimáticos permiten el ensamblaje de las moléculas para formar el colágeno maduro. Punto final. ¿Estamos? No final de la clase, sino final de la síntesis. Sí, profe. Bien. Entonces, saber qué es la proteína, todas las cosas que ya dijimos, que fortalece al tejido, que le da flexibilidad, porque es lo que le permite esa resistencia y movilidad. Es la fibra que se trabaja en el curtido de los cueros. Acuérdense que hay colágeno en la piel, en el cuero de los animales, y es sobre eso donde se trabaja para provocar el estiramiento y que no haya esa contracción que sufren los cueros. Y también es la fibra sobre la que se trabaja en el proceso, que después ustedes van a conocer, que se llama proceso de tiernización de la carne, porque asociado al tejido muscular hay fibras de colágeno, y ese colágeno es el que se trabaja para hacer esa carne un poco más tierna. Las fibras reticulares, bueno, dijimos que eso sale del fibroblasto, entonces. Las fibras reticulares se parecen un poco a las fibras colágenas, pero cambian algunas cosas. Son fibras más delgadas, no están formando haces, sino que no están formando haces así, sino que forman como una trama, como una red. Tienen una particularidad que se tiñen con las sales de plata y con una técnica que se llama técnica de Paz. Con sales de plata, si ustedes miran acá la fotografía esta del microscopio, todo lo que se ven como hilos de color oscuro, bueno, esas son fibras reticulares. Fíjense, no están formando haces como esto que está acá, que formaba el colágeno, sino que se disponen como si fuesen redes que sostienen la célula. Y todo lo que se ve negro con sales de plata son fibras colágenas. Si este es un preparado que se tiñe con la técnica del Paz, esa técnica del Paz los va a teñir de un color más bien fucsia, magenta, ¿sí? Estas fibras están formadas por la misma constitución de las fibras de colágeno, y tienen fundamentalmente el colágeno de tipo 3, y en menor proporción el colágeno de tipo 1, ¿sí? Se tiñen con la técnica del Paz porque por fuera de las fibras tiene una cubierta de hidratos de carbono, que se llaman proteoglucanos. Esos hidratos de carbono reaccionan con la técnica del Paz y le dan la tonalidad fucsia a las fibras reticulares. ¿Dónde están las fibras reticulares? Están rodeando los adipocitos, están formando como redes a los adipocitos para que ellos se apoyen, o también le están formando redes de apoyo a las fibras musculares lisas. Están por debajo del endotelio, ¿se acuerdan que era el epitelio plano de los vasos sanguíneos? Está también en tejidos que vamos a ver más adelante, como es el tejido linfoide. Está en órganos parenquimatosos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el hígado tiene entre los hepatocitos, están dispuestas fibras reticulares. Y está formando parte de las membranas basales, de la lámina reticular de la membrana basal. ¿Se acuerdan la composición de la membrana basal que tenía una lámina reticular? Bueno, esa lámina reticular está constituida por fibras reticulares. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bien, voy un poquito más rápido. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a las fibras elásticas. Las fibras elásticas es el tercer y último tipo de fibras que tiene el tejido conectivo.
Son fibras delgadas, fíjense el diámetro que tienen, es de 1 micra como máximo, de 0 a 2 a 1 micra, las colágenas tenían 10 micras. Son fibras que son refringentes, y estas fibras tienen la característica de que son fibras que se ramifican, que no pasaba así con las colágenas ni las reticulares, ¿sí? Tienen una coloración amarillenta, las colágenas no tenían esa tonalidad, eran incoloras, y con la hematoxilina y eosina es bastante difícil detectarla. Se emplea una técnica que se llama orceína, o una fucsina también, que destaca las fibras elásticas. Entonces, todo esto que ustedes ven acá de un trayecto espiralado son fibras elásticas. En la pared, acá en este caso, están puestas en la pared de un vaso sanguíneo. De un vaso sanguíneo que necesita una expansión para dejar pasar la sangre y una contracción. Lo mismo que en los pulmones. En los pulmones estas fibras están presentes. Todos aquellos órganos que necesitan expandirse y volver a su posición, hay una cantidad de fibras elásticas. Las fibras elásticas están constituidas por una proteína diferente, están constituidas por una proteína que se llama elastina, y están constituidas también, están formando en su organización, están dispuestas en fibrillas y microfibrillas. Y esas microfibrillas vamos a tener la presencia de cistina y fibrilina, que le hacen diferente a la fibra de colágeno. Las fibras elásticas no solamente están formando las fibrillas y las microfibrillas, sino también que hay una disposición, como si fuese una disposición, ¿cómo sería? A ver si encuentro acá la palabra que les quiero decir porque se me fue. Eso, como si fuese una membrana. Entonces, las fibras elásticas no solamente están formando fibras, sino que entre las fibras hay las mismas proteínas formando membranas, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos ver acá en este esquema, para que ustedes puedan interpretar lo que les quiero decir. Fíjense, acá están las fibrillas, las microfibrillas de fibras elásticas, pero fíjense que acá hay un material que está dispuesto en forma membranosa, ¿sí? Entonces, no solamente están como fibrillas, sino también en forma de membrana. Acá está el ejemplo de cómo esas fibras están contraídas y cómo ellas pueden expandirse hasta 150 veces su longitud. Y esta es una fotografía de las fibras elásticas teñidas con orceína. Y esa orceína le otorga esa coloración marrón a las fibras, que hace que se destaquen. ¿Sí? A ver si no me quedó algo para mencionar, que de dónde salen las fibras elásticas, quién las sintetiza. Fíjense que las sintetiza el fibroblasto, pero también vamos a ver en clase siguiente que las sintetiza otra célula más, que son las células musculares lisas. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. profe. ¿Están conectadas entre sí? ¿Cómo? ¿Estas fibras están conectadas entre sí? Están conectadas, o sea, como ellas se ramifican, ¿sí? Ellas están ramificadas, entonces vos tenés un haz de fibra elástica que viene primero delgadito y después sufre una ramificación, y al lado de esa hay otra fibra más que también está ramificada, y eso es esa es la organización que tiene, y entre esas constitución fibrilar está puesta una membrana en la disposición membranosa de las fibras elásticas, ¿sí?
se entiende. Bien. Entonces vamos a dejar las fibras y vamos a irnos a lo que está entre las células. Y lo que está entre las células es lo que se llama sustancia fundamental. Y esa sustancia fundamental no es un espacio vacío, no, ese lugar que está entre célula y célula, aparte de las fibras, tiene esa sustancia fundamental. Y esa sustancia fundamental es una sustancia que es homogénea, que es incolora, ¿sí? Y que es transparente. Y está rellenando los espacios entre células y fibras. Esa sustancia fundamental es importante porque es la que atrae el agua, la que mantiene el agua en el tejido conectivo. Y tiene un aspecto también, no es líquido, sino que es más bien viscoso. Y esa viscosidad puede, en algunos tejidos, estar más aumentada, como hablamos anteriormente. ¿Cuál es la composición de esa sustancia fundamental? Vamos a la química y tratamos de hacerlo lo más simple posible. Y químicamente está formado por unas moléculas que se llaman proteoglucanos. ¿Qué son los proteoglucanos? Son la unión de proteínas más hidratos de carbono. Y hay un gran porcentaje de hidratos de carbono. Y esos hidratos de carbono químicamente se llaman glucosaminoglicanos. Y esos glucosaminoglicanos son de varios tipos. ¿Cuáles son los tipos de glucosaminoglicanos? Son uno que se llama hialuronano o ácido hialurónico, el condroitinsulfato, el dermatansulfato. ¿Sí? Voy a conectar mi batería antes que se me corte. Perdón un ratito. Me hizo acordar el ácido hialurónico a la propaganda, profe. La propaganda esa de las cremas fantásticas, esa que nos hacen rejuvenecer en pocas horas. Ácido hialurónico. Ah, ese que no puede decir. Sí, que va despacito para no confundirse, sí. Es eso mismo, está hablando de eso mismo. Bien, esos glucosaminoglicanos entonces son el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, el queratansulfato, el heparansulfato, el dermatansulfato. Estos últimos tienen unas moléculas de sulfato, por eso todos terminan en sulfato, menos el ácido hialurónico. El ácido hialurónico químicamente no tiene sulfato. Aparte de tener esos glucosaminoglicanos, hay unas proteínas que se llaman glicoproteínas adhesivas. Y dentro de esas glicoproteínas adhesivas que sirven para mantener a las células y a las fibras dentro de la sustancia fundamental, están estas proteínas que están acá, que son las más importantes, que se llaman fibronectina, laminina, entactina y tenasina. ¿Sí? Entonces tenemos fibras, tenemos sustancia fundamental formada por agua y proteoglucanos. Proteoglucanos es proteína más glicosaminoglicanos. Glicosaminoglicanos sulfatados y no sulfatados. El no sulfatado es el ácido hialurónico y los sulfatados son el condroitinsulfato, el dermatansulfato, el queratansulfato, más las proteínas adhesivas que sirven para fijar. ¿Sí? Bien, vamos a describir algunas células, por lo menos vamos a hacer una clasificación de células, porque si uno conoce la clasificación, después va y estudia las células. En la clasificación de las células, a las células del tejido conectivo, nosotros la dividimos en dos, los que se llaman células fijas del tejido conectivo y células móviles. Dentro de las células fijas está el fibroblasto, que es la célula por excelencia del tejido conectivo. Ese fibroblasto, en algunas etapas de su vida, está en un estado más de, no vamos a decir reposo absoluto, pero de menor actividad. Entonces nosotros llamamos a esa misma célula como fibrocito.
Otras células fijas son las células reticulares. Otras células fijas son los adipocitos, y otras células fijas son las células de donde venía el tejido conectivo en la hoja embrionaria, que son las células mesenquimáticas. Cada vez que yo digo células mesenquimáticas, estoy hablando de células que dan origen, que son células más primitivas, menos diferenciadas. Vamos al fibroblasto. El fibroblasto es esto que ustedes ven acá. Es una célula que tiene un núcleo muy evidente, y muchas veces el citoplasma de la célula nosotros no lo vemos porque es un citoplasma muy clarito que está como tapado dentro de la sustancia fundamental y por las fibras. Entonces solamente parece como que toda la célula es esto, y esto en realidad es el núcleo del fibroblasto. Y el citoplasma nosotros no lo vemos, ¿sí? Entonces acá se puede ver un poquito el núcleo y el nucleolo y una partecita del citoplasma. Dijimos algunas cosas de estas células ya, que son las que elaboran el componente, la sustancia fundamental y las fibras. En un estado más de reposo se llaman fibrocitos. Los límites celulares no los puedo ver porque quedan como tapados por la sustancia fundamental. Y como son células que necesitan sintetizar las sustancia y las fibras, ¿qué tienen que tener en su citoplasma? Tienen que tener mucho retículo endoplásmico y mucho aparato de Golgi. Ellas son las que van a secretar el tropocolágeno al exterior de la célula para que después enzimáticamente sea cortado y ensamblado en el colágeno maduro. Y es la célula que va a formar parte del proceso de reparación que estuvimos hablando allá al principio. Esta es la imagen de los fibroblastos, solo que estas prolongaciones yo normalmente no las veo porque están tapadas por la sustancia fundamental. Pero es una célula que tiende a tener un núcleo un poco más en el centro, y toda la maquinaria que necesita referente al aparato de Golgi, referente al retículo, está bien desarrollado. Y otra cosa que tiene bien desarrollado también es el citoesqueleto, porque el citoesqueleto es el que va a guiar las moléculas del precolágeno hacia el exterior de la célula para que se ensamble y forme el colágeno maduro. Del procolágeno para que se ensamble. ¿Sí? Bueno, esta es la imagen en la microscopía electrónica. Y vamos a describir unas células que se llaman células reticulares. Esas células reticulares son células que se parecen a los fibroblastos. Fíjense, son un poquito parecidas. Estas células tienen la función de producir las fibras reticulares. Son semejantes a los fibroblastos, como dice acá la diapositiva, y nosotros vamos a encontrar estas células en los órganos del tejido linfoide, por ejemplo, el timo, el vaso, los ganglios linfáticos, y tienen una forma estrellada. Muchas veces, como ellas están tapadas por el citoplasma de otras células, nosotros solamente vemos el núcleo de la célula. Acá se ve, ¿sí? Estas son células que son células mesenquimáticas. Esas células mesenquimáticas son las células que se van a ir diferenciando en el tejido mesenquimático para formar el tejido conectivo. Estas células son células indiferenciadas, y este es un término que genera confusión. ¿Qué quiere decir ser células indiferenciadas? Significa que tienen pocos detalles para contarnos. Significa que no hay elementos que yo pueda caracterizar. Tengo que describir y me quedo como que me faltan palabras para describir, porque no hay elementos que se destaquen. Eso quiere decir indiferenciada. Es una célula que todavía tiene que diferenciarse en un tipo celular
específico para alcanzar la mayoría, vamos a decir así. Entonces, ella puede ir para un lado para formar un tipo de célula o puede formar otro tipo de célula. Ella está a la espera de la necesidad. Si se necesita formar fibroblastos, ella se va a diferenciar en fibroblastos. Pero si se necesita formar células adiposas, ella se va a formar en células, se va a transformar en una célula adiposa. ¿Sí? ¿Me están siguiendo o ya se desmayaron? Sí. Sí, profe. Bien. Profe, Sí. o sea que con la necesidad que tenga la célula se va a transformar en lo que necesita, ¿no? Y con la necesidad que tenga el organismo, lo que le va pidiendo el organismo, ella, porque si bien esta es una célula que abunda en el feto, porque en el feto todo está en formación, nosotros los adultos, pues después del nacimiento, si quieren, seguimos conservando parte de grupos de estas células porque necesitamos la renovación celular. Entonces, estas células, si bien ya no son tan abundantes como en el feto, continúan estando presentes y se van a diferenciar en otros tipos. Continúan estando presentes, por ejemplo, alrededor de los vasos sanguíneos permanecen agrupaciones de estas células mesenquimáticas. Y esto es lo que ustedes ven así. ¿Qué pueden decir de estas células? Se puede decir poco, porque ella es como que todavía no me está mostrando muchos detalles, porque ella está a la espera de diferenciarse, a la espera de adquirir otra identidad. Entonces acá está puesto, se diferencian en fibroblastos, adipocitos, o también en otras células de otro tejido que son las células musculares. ¿Sí? Vamos un poquito más rápido y vamos a las células del tejido, a las células fijas, que son los adipocitos. Los adipocitos son las células aparentemente más fáciles en la histología, porque es como que no se ve nada adentro, se ven estas células que están acá, que están cargadas de lípidos en el citoplasma. Estas células tienen el núcleo aplastado, se ve como un engrosamiento acá en el borde de la membrana plasmática, porque se cargó tanto de lípido que fue empujando al núcleo hacia la periferia. Entonces, esas células están apoyadas sobre una red de fibras reticulares. Y el citoplasma, no veo los elementos que tiene porque el lípido no me permite no me permite observar lo que tiene la célula adentro. Ella necesita tener mucho espacio, ¿para qué? Para reservar el lípido, porque es la reserva de energía de los organismos vivos. Estas células están distribuidas en diferentes partes del organismo, pero hay veces que ellas se juntan para formar lo que se llama el tejido adiposo. O sea, yo puedo ver células adiposas aisladas, por ejemplo, en cualquier tejido conjuntivo. Puedo ver células adiposas en el estómago, en partes del estómago, puedo ver células adiposas en el tejido conjuntivo que está en el intestino, o puedo ver células adiposas en el tejido conjuntivo que está en el útero o en el aparato respiratorio, pero esas son células aisladas. Cuando ellas se juntan, van a formar lo que se llama el tejido adiposo. El tejido adiposo está formado por un conjunto de adipocitos o células adiposas. Ese tejido adiposo en realidad no es todo igual. Hay dos tipos diferentes de tejido adiposo. Y vamos a mirar acá en este gráfico. Acá está la célula mesenquimática que, de acuerdo a la necesidad, podía transformarse en un fibroblasto o transformarse en lo que se llama lipoblasto, que es el origen de la célula adiposa. Esa célula adiposa puede tener
va a cargarse de vacuolas lipídicas en su citoplasma, y esas vacuolas lipídicas, a medida que van llegando al citoplasma, van a formar hay un micrófono abierto, van a formar una sola vacuola, ¿sí? Y van a formar lo que se llama el tejido o el adipocito unilocular o grasa blanca, ¿sí? Que tiene una sola vacuola y el núcleo acá empujado hacia la periferia de la membrana, hacia la periferia de la célula. ¿Hay un micrófono abierto? Hay otra célula que también es una célula adiposa que se va a cargar de lípidos en el citoplasma, pero esos lípidos siempre van a estar en vacuolas pequeñas. Y el núcleo nunca va a ser empujado a la periferia, sino que va a tener siempre una posición central. Cuando se forma esta célula, nosotros estamos hablando de un adipocito pardo, que si están muchas células juntas van a formar un tejido adiposo pardo, ¿sí? O grasa multilocular, porque tiene muchas vesículas de lípido. ¿Me siguieron? ¿Esa vendría a ser la parte amarilla, profe? O grasa, esta es la grasa blanca y esta es la grasa parda, ¿sí? Que tiene una tonalidad más bien marrón, ¿sí? O tal vez ustedes la encontraron como amarilla, también puede ser. Si tienen muchos, es la misma. Ahora, ¿por qué tenemos dos tipos de tejidos adiposos? Tenemos dos tipos de tejido adiposo. Esos dos tipos de tejido adiposo, lo vamos a ver después, tienen funciones diferentes. Uno nos va a servir para reserva de energía y otro nos va a servir muchísimo después del nacimiento, porque cuando nosotros salimos del útero materno, cuando nuestro cachorrito sale del útero materno, nuestro ternero, nuestro cordero, sale de una temperatura corporal que está alrededor de los 37 a 39 grados. Y cuando salió al ambiente externo, la temperatura está, hoy una temperatura de 13 grados, 15 grados. Entonces, esa grasa le va a servir para mantener la temperatura corporal. Entonces, una grasa sirve para reserva de energía y otra va a servir para mantener la temperatura corporal, que es sumamente importante al principio de la vida extrauterina. Pero después, cuando somos más grandes, ya tenemos otros centros que regulan la temperatura corporal. ¿Sí? Bueno, dijimos, células fijas y células móviles o células migrantes. Dentro de las células migrantes hay diferentes tipos de células. Células que se forman en un tejido que se llama médula ósea, y que vienen al tejido conectivo a quedarse. Esas células, por ejemplo, son los que salen de la sangre, que son los monocitos, y cuando se instalan en el tejido conectivo se llaman macrófagos. Hay unas células que se llaman células dendríticas, plasmocitos, mastocitos, neutrófilos, eosinófilos, que son muchísimas y las vamos a ir conociendo en las clases siguientes. Solamente vamos a hacer alguna mención de algunas células porque el tiempo se nos está acabando. Son temas largos. Vamos a hacer mención a los monocitos. El monocito es una célula que se forma en la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Es lo que nosotros llamamos el caracú, ¿sí? Es el tejido que es el que va a formar la sangre, que aparece rojo, que está dentro del hueso, de los huesos largos. Si ustedes van a la carnicería y ven que hay un tejido dentro del hueso, en la parte interna de los huesos, que depende del animal, a veces ya está muy lleno de grasa, si el animal es un animal muy adulto, pero si es un animal joven, vamos a ver que tiene una tonalidad rojiza.
Bueno, eso es la médula ósea. Y ese es el tejido que forma las células de la sangre. Y el monocito es una célula de la sangre es un tejido conectivo especial, y ese monocito sale a la circulación, va entre los vasos sanguíneos, está paseando entre comillas, en el vaso sanguíneo, y en un momento se escapa del vaso sanguíneo y se va al tejido conectivo. Y ahí ya no se llama más monocito, sino que se llama macrófago. Y ese macrófago se destaca porque tiene en su citoplasma muchos lisosomas. Y esos lisosomas son organelas membranosas que tienen enzimas que le ayudan a fagocitar. Ahora, si yo junto los macrófagos del organismo, ellos es como que están formando como si fuese, vamos a ver un ejemplo, como si fuese un grupo de WhatsApp. Entre todos los macrófagos que hay en el organismo, y ese grupo de WhatsApp se llama sistema fagocítico mononuclear. ¿Qué quiere decir eso? Que es los macrófagos que están en diferentes tejidos, que están formando un sistema entre ellos, tienen características las células que comparten, y nosotros vamos a ir describiéndolo. Entonces, dicho de otra forma, el sistema fagocítico mononuclear hace referencia a los macrófagos que están en los tejidos en todo el organismo. Esta es la imagen microscópica de un macrófago con un núcleo desplazado y un citoplasma abundante que no se ve ahí, pero que tiene muchos lisosomas. Esta es una técnica se le hace una pequeña trampa al macrófago y se le pone tinta o algún colorante, creo que es un colorante que se llama lisarina, y como ellos reaccionan como hay algo extraño en el organismo, van y lo fagocitan. Y entonces incorporan el colorante, y eso permite que nosotros veamos de una tonalidad rojiza. Y esta es la microscopía electrónica para destacar la cantidad de lisosomas que tiene. Hay macrófagos que siempre están en el tejido, y nosotros vamos a ver, hay un macrófago que ustedes lo van a ver en el práctico, que es una célula que se llama, el nombre específico de ese macrófago es célula de Kupffer, por ejemplo, que está en el hígado. Es un macrófago que siempre está en el hígado, y tiene siempre las mismas características, y forma parte de ese grupo, sistema fagocítico mononuclear. Hay otros macrófagos que están en el pulmón, que se llaman células del polvo, y todas las partículas que consiguieron llegar hasta las partes del alvéolo son fagocitadas por esas células. Son macrófagos fijos de ese tejido. En el tejido nervioso nosotros tenemos otras células que son unas células de la microglia que fagocitan todo lo que puede dañar a las neuronas. ¿Sí? Y hay otros macrófagos que son macrófagos móviles, que están patrullando, así como la policía va y patrulla, ellos se van moviendo por regiones diferentes del organismo. Y los que son fijos están siempre en un mismo órgano. ¿Me expliqué? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Los mastocitos son otro tipo de células. Son células muy lindas que se las ven con coloraciones especiales, ustedes van a ver hoy. Estas células son células así, que tienen una forma ovalada y el citoplasma lleno de gránulos, y estas células se caracterizan porque siempre están ubicadas cerca de los vasos sanguíneos. Y esos gránulos tienen una sustancia, tienen diferentes sustancias, pero hay una sustancia que es la heparina. Y también tienen sustancias vasodilatadoras. Y estos gránulos se liberan cuando, por ejemplo, a nosotros nos pica algún insecto, alguna avispa, abeja, araña, y vieron que se nos pone colorado, se nos pone rojo porque hay una vasodilatación, hay una
Los vasos sanguíneos es como que se abren más y dejan escapar los elementos de la sangre al espacio por fuera de esos vasos. ¿Y por qué pasa esto? Porque estos gránulos se liberaron. Por eso esta célula siempre está cerca de los vasos sanguíneos. Y lo que permite esto es que le da una ventaja, es que al salir los elementos de defensa que están en la sangre, ellos pueden actuar. Entonces es como que abre las compuertas para que la defensa pueda escaparse de la sangre y salir al tejido para provocar una reacción de defensa. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bien, para ver estos gránulos hay que tener con técnicas especiales. Por ejemplo, esta técnica que está acá es una técnica que se llama azul de toluidina. Y acá hay una palabra nueva que me va a llevar unos segundos, pero la quiero explicar. Acá dice metacromático. ¿Qué quiere decir la palabra metacromático? Significa que el gránulo que está acá se tiñe de un color diferente al del citoplasma. Vieron que acá ustedes ven de un color violeta, pero el colorante es azul, se llama azul de toluidina. Bueno, ¿por qué yo no los veo azul? Porque hay un fenómeno que hace que esto yo los vea de color violeta, entonces a eso se llama metacromasia. Los gránulos son metacromáticos porque se ven de un color diferente al color del colorante. No se ven azules, sino que se ven de color violeta. ¿Qué tienen esos gránulos? Tienen sustancias vasodilatadoras y anticoagulantes para provocar la vasodilatación y llamar así a una reacción proinflamatoria para que el organismo se pueda defender. ¿Seguimos? Estoy poniendo un poquito de aceleración. Estos son los gránulos que tiene el citoplasma, esto es con la microscopía electrónica, y estas son células que siempre están ubicadas alrededor de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque es ahí donde van a conseguir provocar la reacción. El plasmócito, ¿todavía permanecen acá conmigo? ¿Sí? ¿O ya se fueron todos? No, ¿Seguimos? Sí, acá estamos. Todavía estamos. Profe. Bueno, por lo menos vamos a avanzar. Después, si quieren, yo les dejo el Power porque no sé si vamos a terminar, pero nos va a quedar una parte de clasificación que ustedes la van a trabajar también en el práctico. Pero por lo menos la célula. El plasmocito es una célula chiquitita, es una célula que mide menos de 10 micras, que se caracteriza por tener un núcleo acá que está bien desplazado hacia un ángulo de la célula, por eso se llama el núcleo excéntrico. Tiene mucho aparato de Golgi y retículo porque son células que van a sintetizar anticuerpos, son células que ahora, en el caso de la pandemia, están trabajando bastante, ¿sí? Estas células están distribuidas en los distintos tipos de tejido conectivo. Acá se ve el núcleo, se caracteriza porque ese núcleo tiene la cromatina condensada, dispuesta como si fuesen los rayos de una rueda de carro, y es lo que se ve acá representado en el esquema. Las células dendríticas, que también están, que las vamos a ver después en el tejido linfoide, que son células que trabajan en conjunto con los linfocitos, son células que atrapan las sustancias, los antígenos, y las llevan y se las muestran a los linfocitos. Por eso se las llama células presentadoras de antígenos. ¿Quién me está hablando? Se llaman células presentadoras de antígenos. Hay un micrófono abierto. Y después está la clasificación.
de la clasificación que vamos a hacer nosotros ahora, vamos a mostrar esta imagen y vamos a parar la clase acá para que ustedes tengan un descanso antes de irse al trabajo práctico. Hay una clasificación. Profe, Sí. ¿me puede mostrar la imagen anterior, por favor? Sí. ¿Esta? ¿O esta? ¿Esta? La que decía todo sobre... Es... ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿vos le sacás foto o qué? Sí, le saco captura. Después yo te paso esto, no hay problema, lo importante, no hay problema. De hecho que estamos poniendo los materiales que tenemos. Bueno, escuchen, vamos a hacer la clasificación. Esto, primero uno tiene que saber qué hay en el tejido conectivo para después clasificarlo. Como dijimos anteriormente, la clasificación está basada en qué? En el tipo celular que predomina. Si hay muchas células mesenquimáticas, el tejido se va a llamar tejido mesenquimático, ¿sí? Entonces, se va a clasificar de acuerdo al tipo celular predominante, de acuerdo al tipo de fibra que predomina, de acuerdo a la cantidad de fibras y células y sustancia fundamental. Entonces, todos esos tres elementos van a intervenir para la denominación del tejido. Hay una clasificación que separa los tejidos embrionarios de los tejidos adultos. Los tejidos, cuando somos embriones, cuando nuestros animales son embriones, hay un tejido conectivo que va a dar, hay un tejido que va a dar origen al tejido conectivo, que es el tejido mesenquimático, que está formado por células mesenquimáticas. Y un tejido conectivo que se llama tejido conectivo mucoide, que tiene la particularidad que lo que proporcionalmente más abunda en este tejido conectivo mucoide no son las células ni son las fibras, es la sustancia fundamental. Ojo, ¿sí? Entonces, en el embrión hay dos tipos de tejido. El mesenquimático, que es el que va a dar origen al tejido conectivo, y que está formado por células mesenquimáticas indiferenciadas, y lo que se llama el tejido conectivo mucoide, que es el tejido conectivo que tiene una gran proporción de sustancia amorfa. Tiene menos células y menos fibras que sustancia amorfa. Y dentro de los tejidos adultos tenemos el tejido conectivo laxo, o también lo van a encontrar como areolar, que es el tejido conectivo que siempre está en relación con los epitelios, que tiene tanto sustancia fundamental, fibras y células en la misma proporción. El tejido conectivo reticular, que está formado por células y fibras reticulares. El tejido conectivo denso, que tiene una gran proporción de fibras. Tiene menos sustancia fundamental y menos células, pero tiene muchas fibras. Ahora, esas fibras pueden estar ordenadas o desordenadas. Cuando están ordenadas se las llama modelado regular, y cuando están desordenadas, ¿sí? Como si fuese que estuvieran todas entremezcladas, se llama tejido conectivo denso irregular. ¿Me siguieron? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Bien. ¿puede repetir cuál era la composición del tejido reticular? Células y fibras reticulares. Ah, gracias. Bien. Entonces, tenemos embrionarios, adultos y especiales, que los vamos a ver la clase que viene, también algunos, como es el tejido adiposo, formado por muchas células adiposas. El cartílago es un tejido conectivo especial, el hueso es un tejido conectivo especial, la sangre es un tejido conectivo especial, y el tejido linfoide o linfático es un tejido conectivo especial. ¿Sí? Esta es una imagen de un tejido mesenquimático formado por células mesenquimáticas, abundantes células mesenquimáticas. Este es el mucoide, donde hay pocas células
y pocas fibras, pero hay mucha sustancia fundamental, ¿sí? Y es el que está en el cordón umbilical y recibe también la denominación de gelatina de Wharton. ¿Cuál es la característica? Es la abundancia de sustancia intercelular. El tejido conectivo laxo, que es el que lo vamos a encontrar fácilmente en relación con los epitelios, pero es posiblemente en el adulto el más abundante, o el más distribuido. El reticular, formado por células y fibras reticulares. El tejido conectivo denso, regular, donde las fibras están ordenadas, bien dispuestas, superpuestas entre ellas, ¿sí? Formando los tendones o ligamentos, porque eso le da una mayor resistencia a la tracción, ¿sí? Formando estos tendones y ligamentos, todos formados por una gran cantidad de fibras, mayor cantidad de fibras que células y sustancia intercelular, ¿sí? Y era lo que este jugador reconocido de Boca, que creo que los boquenses están contentos con el resultado de ayer, que nos ganaron, pero que este jugador se lastimó muchísimas veces en la zona de los tendones, ¿sí? El tendón de Aquiles es un ejemplo de formación de tejido conectivo denso regular. ¿Lo conocen o no? No. Sí, profe. Hago, Sí. profe. Sí, por muy supuesto. Yo soy de Boca, pero no les conozco. El que perdió el Madrid. ¿Cómo? El que ganó el Madrid. Bueno, acá está la organización de ese tejido. También en la córnea tenemos esa organización, muchas fibras colágenas ordenadas, y eso le da transparencia a la córnea. Cuando hay una desorganización de las fibras colágenas en la córnea, que es la parte anterior del ojo, nosotros vamos a tener una opacidad, y esa opacidad disminuye la visión, porque no deja que entren los rayos lumínicos hasta la retina. Entonces, esta organización es importante. Cuando esas fibras aparentemente están desorganizadas formando redes, va a cumplir otra función, y esa es una función de mantener las estructuras en su lugar. Son las mismas fibras, pero dispuestas de otra forma. Eso es lo que se llama tejido conectivo denso irregular. El tejido adiposo, que ya lo mencionamos anteriormente, es el blanco o unilocular con una sola vacuola, es el que es abundante y es un problema cuando está muy desarrollado en los animales, o en el caso del ser humano también. Y que es el multilocular, que yo les decía que los corderos, los gatitos, los bebés necesitan para quemar y aumentar su temperatura corporal después del nacimiento, que es el multilocular o marrón, que no tiene la función de reserva, sino que es la de función de termorregulación. En las clases que vienen vamos a ver el hueso, que es un tejido conectivo especial, que forma parte de la estructura, el esqueleto, y también vamos a ver los cartílagos, que están diferentes tipos de cartílagos que están en diferentes regiones. La oreja es un ejemplo de la presencia de cartílagos. Vamos a ver también en las clases que vienen, vamos a ver la sangre, que es un tejido conectivo especial, y vamos a ver los elementos, y también nos va a servir para hacer un recordatorio de esto que fue medio rápido en esta última fase. Creo que es la última. Y entonces vamos terminando. Voy a dejar de compartir, a ver si puedo cerrar. Profe, ¿podría subir esto ahora? Porque yo tengo el cuestionario a las 2 y no me da el tiempo, la verdad. Ajá, ¿no te da el tiempo para qué? Para copiar todo. Ah, bueno. Todo porque... Sí, ya lo subo enseguida. Bueno, ¿Sí? gracias. Bueno.
¿Quién no quería que diga Caracú o qué? Ah, bueno, estoy leyendo el chat acá. Bueno, está. Bueno, está. Entonces creo, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Creería que estamos con un poquito de poco tiempo porque ustedes ya entran, pero sí, ya. El que se Yo tiene por que ahí ir. quería por ahí si podía mostrar algunas imágenes del tejido de la piel, porque yo había estado leyendo anoche y decía que estaban cruzados así para soportar movimientos y todo ese tipo de cosas. ¿Querés que te muestre? ¿Querés que te muestre? ¿Sí? ¿Tiene? ¿Querés que muestre? Sí, tiene. Bueno, voy. A ver, Profe, ¿podemos salir lo que tenemos clase? Claro, sí, perdón Me que voy me... saliendo entonces. Sí, chao. Gracias. Chao, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Nos vemos, chao. Chao, gracias, Chao, profe. profe, gracias. Entonces voy ahí, voy acá. A ver el compañero que quería ver. Esta es la disposición en la piel. Ahora sí lo ves, ¿sí? Esta es la disposición en la piel. Nosotros vamos a tener un entrecruzamiento de fibras y a esto se llama tejido conectivo denso irregular. Las fibras de colágeno, estas son las fibras de colágeno, acá adentro están las fibrillas y las microfibrillas, están entrecruzadas entre ellas. Entonces nosotros vemos esta disposición así. Y eso es lo que le permite una cierta elasticidad a la piel en todos los sentidos. No es lo mismo, exactamente, no es lo mismo en los tendones o en los ligamentos que ellos se acortan en un solo sentido, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Con algún pedacito que me decía que era la segunda más fuerte en el sistema, ¿sería? Exactamente, sí. Sí. Muy bien. ¿Otra cosa más? No, muy bien. Bueno, saludos. nos vemos. Chao. Adiós, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la Bueno, próxima nada, clase. ustedes que son unos valientes y aguantaron acá. Chao. Chao, profe. Chao.